Bueno, después de escuchar esta importante, interesante, profunda entrevista con el diputado del Partido Comunista de Israel, Ofer Kasif, directamente desde allá, desde Israel, vamos ahora a pasar directamente con otro entrevistado para seguir hablando del mismo tema. Acá varios oyentes, por supuesto, nos preguntan, están preocupados sobre este tema, este ataque de Israel sobre Irán y la obvia respuesta que tuvo y que se está en pleno desarrollo. Para eso estamos ya comunicadas y comunicados con nuestro compañero, nuestro amigo, a quien ya hemos tenido el gusto de entrevistar aquí en Diálogo Internacional. Nos referimos a Sebastián Salgado. Él es periodista y analista internacional especializado justamente en Irán y Medio Oriente. Sebastián, ¿qué tal? Acá te saludamos Telma Luzzani, Marcelo Rodríguez, Paula Klachko, y creo que ya tenemos conectado también a Tilio por vía remota. Sí, ahí lo vemos, los que están mirando, los que nos siguen por YouTube, ahí también ya lo vemos a Tilio, que enseguida lo saludamos. Pero bueno, primero te saludamos. Sebastián, ¿cómo estás? Hola, un gusto saludarte nuevamente, estar acá en este espacio. Saludos a Telma, Marcelo, a Tilio y a todo el equipo de la radio. Muchas gracias. Aprovechamos un minutito para saludar también a Tilio, que se está sumando ahora y que está regresando de Colombia. Él, el sábado pasado no estuvo porque estuvo por allá, así que ¿cómo estás, Atilio? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy bien, escuchando la entrevista muy interesante que se le hizo al diputado del Partido Comunista de Israel, y ahora ansioso por escuchar a Sebastián, a ver qué nos puede decir sobre la situación de Irán y a dónde puede terminar todo esto. Uh-huh. Adelante, Seba. Bueno, son horas en las que, como se imaginarán, no nos alcanza el tiempo para ir recopilando la información. Lo que vimos en las últimas 48 horas es por primera vez un ataque ya así frontal del ente israelí contra la República Islámica de Irán, en lo cual se bombardearon una serie de instituciones muy específicas desde un principio. Han matado a más de 100 civiles, 30 de ellos niños y niñas iraníes. Asesinaron también a una parte importante de la cúpula del Consejo de Guardianes de la Revolución, el muy connotado general Salami, también el general que está a cargo del sistema aeroespacial, que es lo que articula la defensa militar misilística de la República Islámica, y los ya conocidos, los asesinatos sistemáticos contra científicos del programa nuclear iraní. Lo que vimos a partir de eso fue una respuesta pronta, diferente a otros ataques que había hecho Israel contra Irán, y por primera vez en la historia un ataque masivo contra Tel Aviv. Uh-huh. ¿Sí? Esto hay que decirlo. Irán ha dado una respuesta contundente, se vio evidenciado que esa cúpula de hierro que ellos le hacen creer a su propia población, a los colonos, que están a resguardo y que ellos pueden masacrar a los palestinos, que pueden masacrar a los sirios, a los libaneses, y que nunca les va a pasar nada mientras estén en Tel Aviv. Eso anoche quedó demostrado que es falso, y en estas horas que estamos hablando, la continuidad de los dos lados. Por un lado, Israel continúa atacando Teherán, estamos muy en contacto, como ustedes saben, yo soy corresponsal de la cadena Hispan TV, con los colegas allá. Las explosiones continúan en este momento en la capital persa, pero también la planta de gas Pars, que es una planta de gas iraní que tiene de manera conjunta con Qatar, fue atacada el día de hoy, por lo cual ha dejado de producir, por lo menos, lo cual no es un tema menor porque Irán es el tercer productor de gas a nivel mundial, por lo que los precios ya se dispararon de los hidrocarburos y el gas en las últimas horas. Después de esto realmente se van a ver seguramente cambios muy pero muy significativos. Y al mismo tiempo una segunda oleada de misiles iraníes, otra vez contra territorio ocupado, con notoriedad y énfasis militar, con objetivos en la ciudad de Haifa, más incluso que en Tel Aviv, por lo que, aunque no estamos ante una guerra
declarada, estamos viendo lo que es, defensas y ataques, depende desde el lado que se lo mire. Claro. Sebastián, bueno, tenemos un montón de preguntas para hacerte, obviamente. No sé bien por dónde empezar, pero te pregunto. Primero, hace un ratito pasamos la entrevista a Ofer Kasif, diputado israelí, y él terminaba diciendo que lo del 7 de octubre había sido una excusa de Israel para efectuar un plan que ya tenían pergeñado de antemano, el plan Smotrich. Ya desde cuando asumió Donald Trump se pusieron contentos porque pensaron que iban a poder implementarlo, que es el plan de anexión sin más de todos los territorios de Palestina, ¿no? De Gaza y Cisjordania, que ya lo vienen haciendo, pero hacerlo del todo, con, por supuesto, lo que implica, ¿no? Con una población que no se deja vencer, así nomás el exterminio. La pregunta es, ¿vos cómo ves esta conexión entre lo que está pasando, el genocidio que está ahora acá recrudecido terriblemente, con este ataque en forma paralela sobre la República Islámica de Irán? Y después hay otras preguntas que queremos hacerte sobre el tema de los espionajes y del Mossad metido en Irán, que es algo también para analizar muy detenidamente. Bueno, ahí sí comparto bastante. Evidentemente era cuestión de tiempo para que este genocidio sistemático, que ya lleva casi 80 años, tuviera un correlato de masividad que tratara de utilizar la eliminación física de las personas de manera sistemática para tratar de que la propia franja de Gaza deje de ser un refugio para los palestinos como había sido hasta este momento, porque hay que recordar que Hamas es un movimiento político que tiene un brazo armado. Es el movimiento político que votaron los palestinos en la franja de Gaza. Y lo que pasó el 7 de octubre, se puede hacer muchas lecturas, pero creo que lo que no hay que correrse es de dimensionar este hecho de que este es un movimiento de liberación como hemos visto otros en la historia. Y se le intenta dar esa connotación vinculado a conceptos de terrorismo para usar como justificación para el genocidio que vino después. Hay algunos que creemos que los servicios de inteligencia israelíes tenían información, por decir lo mínimo, de todo esto, pero ellos dejaron de alguna manera que los acontecimientos se precipitaran, por decir lo mismo, para después encontrar una excusa en las acciones que vinieron después. Y yo con esto no quiero decir que ese movimiento de liberación que se intentó el 7 de octubre del 23 no haya sido auténtico, pero si vemos el nivel de infiltración que ha tenido el Mossad, por ejemplo, en movimientos que tienen cierta, vamos a decir, estructura militar, hasta cierto punto, percibo yo, más sólida que el propio Hamas, como es Hezbollah, de la manera que fueron infiltrados, por ejemplo, con las explosiones de los Vipers en las caras de los militantes y las familias de el movimiento de liberación Hamas, Hezbollah, perdón, en el Líbano. Bueno, lógicamente eso nos hace y ahora pensar en el que propio movimiento Irán Hamas también podía tener infiltrados. Sí, en Irán lo hemos visto también en lo que fue el asesinato de Haniyeh, ¿no? El líder de Hamas, que fue a la asunción del presidente Pezeshkian después de la muerte, de lo cual todavía nos hacemos muchas preguntas, del presidente Raisi, que cayó su helicóptero. Bueno, la seguridad está a cargo del anfitrión, lógicamente, y ahí fue asesinado y martirizado el líder de Hamas en territorio iraní. Ahí se vio, evidentemente, como vos decís, Paula, que los servicios de inteligencia hacen su trabajo incluso dentro del territorio de la República Islámica de Irán. Sí, y hoy, ¿qué tal? Marcelo Rodríguez te saluda, Sebastián. Hola, Marcelo. Y escuchábamos entre anoche y hoy a la mañana que había una suerte de reconocimiento, ¿no?, de Israel, sí, de que el Mossad había actuado para generar las condiciones para en este último bombardeo poder asesinar a los líderes del ejército de Irán y al conjunto de científicos nucleares, ¿no?, que fueron asesinados en estos ataques.
Sí, hay un grupo que es como el que articula la mayoría de los ataques terroristas dentro de la República Islámica, que son los mujahidines del MKO. Ellos articulan directamente con Israel, tienen financiamiento israelí, pero muchos de ellos son nacidos en Irán, pero anhelan, entre otras cosas, una especie de regreso del Shah Reza Pahlavi y se proclaman... O sea, antes del 79. Claro. ¿Quién regresa? Antes de la revolución. Ok. Porque, bueno, ellos dicen que son el gobierno de Irán en el exilio, tienen mucho apoyo occidental, y déjenme decirles, todavía ni siquiera lo he publicado en Data Urgente, pero quiero decirles que ese grupo terrorista, que son los mujahidines del MKO, que hacen muchos de los ataques terroristas en Irán, tienen una presencia efectiva en este momento en el Congreso de la República Argentina. Ajá. Han entablado contacto con varios diputados y diputadas de Argentina para pedir adhesiones al reconocimiento del gobierno de Irán en el exilio. Por lo tanto, y sabemos que hay muchos que han firmado estas adhesiones, son diputados y diputadas argentinas que están firmando convenios con grupos terroristas desde el exterior, y de alguna manera eso blanquea su presencia dentro de la República Argentina, por lo que no es un tema menor, que ya pronto verán que es un tema que sale. Bueno, no te queremos arruinar la primicia en Data Urgente, no sé si podés dar los nombres, pero si no, bueno, hay que leer Data Urgente para enterarse quiénes. Ahí Telma... ¿Sí? ¿Podés decir los nombres, sí? No, tenemos conocimiento de muchos a los que les ha llegado, pero no todavía los nombres específicamente de los que han accedido, aceptado. Claro. No, pero sí, te imaginarás que son diputados de la bancada del oficialismo. Claro. Mi pregunta va un poco relacionado con esto, porque he leído que Benjamín Netanyahu ha llamado directamente a la desestabilización del gobierno, a un golpe de Estado dentro del gobierno. La pregunta es, ¿qué considerás vos, cuánto considerás vos que esto es posible? Yo debo reconocer, Telma, que hasta, vamos a ponerle el 7 de octubre del 2023, me interesaba bastante por esta política interna de Israel, incluso de los grupos de resistencia dentro del propio Israel que generaban protestas. Pero de un tiempo pero para de acá, Irán te pregunto, la interna en Irán, si es posible un golpe de Estado en Irán que baje el gobierno. Pensé que me decías de no, Israel. No, porque Netanyahu lo que está diciendo es, muchachos, está llamando a los iraníes a voltear su propio gobierno. Entonces mi pregunta era, ¿cuánto es posible esto? Condiciones. Claro. No, ahora sí la entendí bien. Sí, lo que empieza ahora, como en toda guerra, Telma, es una guerra también vinculada a las narrativas y los servicios de inteligencia para posicionarse dentro incluso de las fuerzas enemigas. Es una estrategia que no le va a funcionar del todo bien. Puede haber diferencias dentro de la República Islámica, pero bueno, yo hace 15 días llegué de allá. Estabas allá. Me tocó justamente estar en un evento vinculado a un festival de cine de la Resistencia, que fuimos a presentar un documental. Quien dio el discurso de cierre fue justamente el general Salami, que estuvo el que acaban de asesinar. Con nosotros. Sí, el principal que acaban de asesinar ahora. Y quiero decirte que la percepción que yo tengo de Irán es que ante la adversidad se unen cada vez más. Ajá. Ellos, en soledad, desde el año 79, vencieron a los ataques de Saddam Hussein, impulsado por Estados Unidos. Exacto. Y en este contexto, ellos tienen muy en claro que el enemigo es externo. Entonces, creo que es un juego que intenta hacer Netanyahu para dividir las aguas, porque hay una élite, lógicamente, que desearía un cambio de gobierno, como puede llegar a haber en muchos países, pero esto no es algo mayoritario. Algo similar están intentando en este momento, por ejemplo, los servicios de comunicación del ejército de Irán, en el cual le dicen a los pilotos de Israel, si entran a suelo, a espacio aéreo iraní y no disparan, ustedes pueden aterrizar
que les vamos a perdonar la vida. Porque no es menor que en la noche anterior, ya pasaron 24 horas, por primera vez aviones de quinta generación, como son los F-35 estadounidenses, fueron derribados. 3 de ellos. Entonces, lógicamente, un piloto que está entrenado de combate no va a entrar en espacio aéreo y eyectarse. Pero esta guerra psicológica de uno y de otro lado está empezando a ponerse sobre la mesa. Tienen una pilota, ¿no? Hay una mujer piloto que está... entre las retenidas, sí, una mujer piloto. Ahí, adelante, Atilio, por favor. Te quería hacer una pregunta. Mira, a mí lo que me preocupa es que cuando los israelíes atacan, lo hacen con blancos muy específicos y de altísimo nivel. Mientras que de este lado, ¿verdad?, cuando hay un ataque sobre Haifa o sobre Tel Aviv, bueno, sí hay víctimas, pero eso a mí personalmente me duelen las víctimas que puedan producirse, víctimas civiles en ambas partes. Pero ellos han tumbado, digamos, casi te diría yo, a la jefatura militar y de la Guardia Republicana, digo, lo cual habla de una fragilidad, una porosidad del sistema de inteligencia iraní muy, pero muy preocupante. No sé si vos coincidís con esta preocupación. Sí, no, es así. Se han alcanzado objetivos para ellos muy, muy específicos que realmente yo percibo que hasta cierto punto es difícil reconocer, porque se evidencia la vulnerabilidad del sistema de defensa. Han metido dentro de Irán incluso drones, vamos a decir, como hicieron también en Rusia los ucranianos la semana pasada. Parece que es una nueva estrategia. Porque, y parece que tenían una base de almacenamiento de drones incluso en territorio iraní. Sí, lo que se pudo comprobar hasta ahora, se vieron los camiones. Sí, los camiones. Exactamente. Con drones explosivos que habrán alcanzado o no sus objetivos. Y después, donde yo percibo que hay una diferencia, está vinculada a la batalla aérea. Los F-35 de Israel, que son suministrados por Estados Unidos, son prácticamente imperceptibles para los radares. Por eso ellos llegan, impactan sus objetivos y se vuelven, y en muchos casos no pueden ser detenidos, en la mayoría de los casos, porque según lo que dicen los medios de Israel propiamente, Israel hace 2 noches atrás lanzó 200 aviones. O sea, es una flota inmensa, muy por encima de lo que tienen de manera completa la mayoría de los países. Entonces, eso evidentemente no tiene una contraparte del lado de Irán, y lo que sí hay del lado de Irán es un desarrollo misilístico. Entonces, el objetivo de un misil puede ser relativamente específico, pero creo que no llega a ser lo mismo que una bomba dirigida desde un avión que ya está dentro del espacio aéreo de un determinado país. Esto es lo que yo voy percibiendo, y ahí sí creo que se ve una diferencia. O sea, Israel ha impactado, ayer el Ministerio de Defensa, Irán ha impactado en Israel, el Ministerio de Defensa israelí en Tel Aviv. Entonces, no es un tema menor, demuestra cierta pericia, sobre todo de los misiles Fatah, que es un misil hipersónico de desarrollo iraní, pero hasta ahora no sé si se han puesto como objetivo la eliminación física de alguna persona, como sí lo ha hecho el ente israelí con altos mandos iraníes. Ahora, Sebastián, estamos hablando con Sebastián Salgado, periodista, experto en Irán y Medio Oriente. Hace una semana atrás salieron artículos en un montón de periódicos diciendo que Irán justamente había tenido un triunfo en una operación de espionaje que preparaba hace mucho tiempo, que había descubierto o sacado a la luz un montón de documentos del programa, justamente del programa nuclear de Israel, material sensible, decían. ¿A vos te parece? Dicen, según algunos medios de allá, decían que era uno de los mayores golpes
de la inteligencia iraní en la historia del régimen sionista, ¿no? Así lo decían. Esos documentos estratégicos y demás. ¿A vos te parece que eso puede estar relacionado con los ataques preventivos, entre miles de comillas, ¿no? Esa ridícula etiqueta que le ponen de Israel sobre Teherán? Y tal vez puede haber sido un condicionamiento porque pasaron muy pocos días. Sí, coincido en que Irán se mostró como muy orgulloso después de algunas derrotas vinculadas a los servicios de inteligencia, poder mostrar algo de lo que su trabajo les había dado como frutos de ese trabajo de inteligencia, y es la desclasificación de miles de documentos. En la misma semana, Israel detuvo a 2 ciudadanos de su propia nacionalidad acusados de estar trabajando para Irán. Y pocos días después vino este ataque masivo. Ahora, cuando vamos viendo que en las últimas semanas Estados Unidos le había estado suministrando parte de todos estos armamentos que utilizaron de manera efectiva en los aviones F-35 contra Irán, evidentemente ese no fue el único condicionamiento, pero sí tal vez puede haber sido algún tipo de respuesta militar a una derrota de los servicios de inteligencia de Israel. Bueno, la verdad que bueno, queda un poco también por reflexionar esto de la capacidad también militar que tiene Israel, incluso estando realmente con un desprestigio cada vez mayor en el mundo por el genocidio a cielo abierto que comete sobre la población palestina de Gaza. No, esta semana hemos visto movilizaciones multitudinarias en muchas partes del mundo, en Europa, en Canadá, acá en Argentina hubo el miércoles. Aprovecho para convocar que el domingo también va a haber una movilización a partir de las 5 de la tarde en apoyo al pueblo palestino. Se parte desde lo quiero decir ahora porque es importante, se parte desde Callao y Corrientes y va a haber distintas estaciones, distintas paradas para terminar en el Obelisco. Así que también pedimos, a pesar de que sea el Día del Padre, porque es una acción internacional que se convoca, un grito por Palestina, pero bueno, estar haciendo estas 2 atrocidades al mismo tiempo, ¿no? Y a pesar de estar en este creciente desprestigio internacional, que además usa como excusa el supuesto armamento nuclear, que en realidad la capacidad nuclear de Irán, cuando estaban empezando o estaban por empezar negociaciones con Estados Unidos para continuar con las negociaciones en función de un supuesto desmantelamiento o regulación, mejor dicho, del desarrollo nuclear. Y a pesar de eso, Israel, que tiene armas nucleares, usa como excusa para desarrollar estos dos frentes militares tan fuertes al mismo tiempo. No sé si Telma quiere agregar algo a lo que estoy diciendo. Sí, una pregunta más si hay tiempo. Es vinculado a lo que vos pensás que puede pasar, cómo se puede llegar a desarrollar esto. Yo sé que es bastante difícil, pero hoy leí algo que también me llamó la atención, tiene que ver con esto que hablaste antes del gas, el precio del petróleo que se fue a las nubes, el mercado, y leí que es posible que Irán tome como represalia algún tipo de cierre o bloqueo del estrecho de Hormuz, por el cual pasa 1/3 del comercio mundial de petróleo y el comercio mundial en general. Sería también una enorme desestabilización mundial si esto pasara. La pregunta es si vos, Sebastián, tenés alguna idea o algún conocimiento, alguna información sobre cómo puede desarrollarse esto. Pueden seguir las respuestas de Irán, pueden seguir los ataques mutuos. Yo creo que 2 cosas. Una, se ve ahora la importancia de la caída de Bashar al-Assad en Siria. Se ve, ¿no?, como esa escalonada que Israel va haciendo en toda la región. No se animaron a hacer esto con Irán hasta que no acabaron definitivamente con el gobierno de Bashar al-Assad en Siria. Y otra diferencia que hay ahora, tal vez con aquella primera etapa del intento de los acuerdos del G5+1, es que, Irán ahora es un país que pertenece a los BRICS. Si bien ese no es un bloque
militar, se supone que tiene aliados muy importantes, con acuerdos a 25 años, como son Rusia y China. Tiene un vínculo diferente ahora con Arabia Saudita a lo que tenían hace 3 o 4 años atrás. Me parece que va a tener que ver mucho con todo eso. Irán no se puede cortar solo, y me parece que ahí está la clave de lo que puede llegar a pasar en el futuro. Scott Ritter decía hoy, dicen, bueno, ahora sí, Irán se quedó solo porque los otros países no van a salir a apoyarlo ante semejante nivel de agresión. Es probable, pero sin embargo me parece que hay una serie de condicionamientos en los que si digamos, cayó Siria y ahora atacan a Irán. Si Irán llega a caer, el próximo puede ser China. Y si China lo entiende a tiempo, eso es probable que pueda llegar a estar interesado en una alianza incluso a nivel militar. Esa es una de las percepciones que yo tengo. Ahora, Sebastián, una cosita interesante. Moscú salió a condenar el ataque israelí a Irán. Lo mismo lo hizo el presidente Lula de Brasil, o sea, 2 de los miembros del BRICS lo hicieron. Y Xi Jinping siguió la línea tradicional de la diplomacia de China, llamando a ambas partes a la moderación y a conversar y a evitar una confrontación. O sea, pero por otra parte, Estados Unidos, Alemania, Francia, los vasallos europeos salieron todos a respaldar previsiblemente al gobierno israelí. O sea que es cierto que Irán no está aislada, me parece que eso es muy claro, y lo que vos decís del acuerdo con Saudi Arabia es muy, muy importante, pero lo que pasa es que en el terreno militar, la impresión que uno tiene, no siendo un experto, es que esa potencia militar que se suponía tenía Irán realmente no ha sido hasta ahora, a mi manera de ver, demostrada en el campo de batalla, ¿no? Y que por supuesto, como vos decís, Israel puede disponer de una flota de 200 aviones en ataque, porque en realidad Estados Unidos es lo que está detrás de todo esto. Sí, es cierto. Ahí se ve la diferencia de, como vos decías, 2 presidentes importantes del grupo BRICS que, vamos a decir, son los líderes y de sus movimientos políticos, aparte de ser presidente. Mucha gente no se acuerda exactamente cuál es el partido político de Putin, ni cuál es el partido político de Lula, pero Putin y Lula. Ahora, Xi Jinping es el secretario general del Partido Comunista de China. Él no puede salir a decir absolutamente nada sin que sea parte de la estructura de pensamiento del Partido Comunista y, por tanto, de la República Popular China. Por eso ellos son muchísimo más moderados a la hora de dar declaraciones, pero me parece que la situación amerita a que el foco de atención evidentemente ya ha pasado a estar en Asia, sea Asia occidental, pero es el continente asiático. Bien. Bueno, vamos a ver qué queda. La verdad que también es inentendible también desde el punto de vista de la población israelí que en parte esté apoyando estos ataques cuando era obvio que Irán iba a responder. En fin, vamos a ver cómo sigue todo esto. Sebastián Salgado, te agradecemos un montón haber estado otra vez en Diálogo Internacional. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Un abrazo. Abrazo grande. Bueno, en Diálogo Internacional vamos a una tanda y enseguidita regresamos. Diálogo Internacional, hasta las 20 en AM